Cordial saludo, compañeros de trabajo colaborativo del software para ingeniería grupo 363. Mi nombre es Carlos Arana, soy estudiante de ingeniería en electrónica. Aquí puedo comprobar la descarga del programa Scilab 5.5.1 y ahora vamos a realizar los ejercicios o verificar los ejercicios realizados. Tenemos entonces el primer ejercicio que dice: realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Bueno, entonces tenemos el primer dato que ingresamos es la tensión o el voltaje. El segundo sería la resistencia 1 y el tercero la resistencia 2. Con la resistencia 1 y la resistencia 2 obtenemos la resistencia total. Y con la resistencia total y la tensión obtenemos la corriente total. Recordemos que en un circuito en serie los voltajes se dividen, pero la resistencia es constante. Decimos voltaje en resistencia 1 es igual a corriente por resistencia 1 y voltaje en resistencia 2 igual a corriente total por la resistencia 2. Le damos print para que nos pueda mostrar cuál es el valor del voltaje en la resistencia 1 y observamos, damos play aquí, observamos cuál es el desarrollo del ejercicio. Bueno, aquí lo tenemos. Dice, ingresa el valor de la tensión. Entonces, normalmente decimos que podría ser, bueno, aquí damos un 0, pero entonces vamos a darle nuevamente play, un pequeño error aquí, para que puedan observar su funcionamiento. Vamos a darle play y volvemos nuevamente a acá. Listo. Entonces nos dice, ingresa el valor de la tensión. Normalmente 120 voltios, coloquémosle 120 voltios. Ingresa el valor de la resistencia 1, 1000 ohmios, y el de la resistencia 2 coloquémosle 10.000 ohmios. Entonces me dice, el voltaje en la resistencia 1 es 10.999. El voltaje en la resistencia 2 es 109.09091. Ok, entonces este sería el primero. Bueno, para el segundo ejercicio o el tercer ejercicio dice, realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias y a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Los datos que se requieran deben ser ingresados por el usuario. Bueno, aquí vamos a ver lo contrario. Aquí es un circuito en paralelo, porque quien se divide es la corriente y no el voltaje. Entonces, sin embargo, ingresamos el número de la tensión, el valor de la tensión, el valor del voltaje, ingresamos el valor de la primera resistencia y ingresamos el valor de la segunda resistencia. Obtenemos el valor de la resistencia total sumando R1 más R2 y dividiendo R1 por R2. Estos valores me dan el valor de la resistencia total. Con este valor de resistencia total obtengo la corriente total. Ya obteniendo la corriente total, entonces digo, corriente en la resistencia 1 es igual a la tensión dividido la resistencia 1, utilizando siempre ley de Ohm. Despejando ley de Ohm. Corriente en resistencia 2 es igual a la tensión en resistencia 2. Aquí ingreso los valores, esta información para que me diga
el resultado de la corriente en la resistencia 1 es, y aquí me saca con este dis el resultado de la corriente en la resistencia. Bueno, vamos a mirar su funcionamiento. Vamos a mirar el funcionamiento y me dice así: ingresa el valor de la tensión, digamos otra vez 120 voltios. Ingresa el valor de la resistencia 1, coloquémosle un valor de 20K. Y el valor de la resistencia 2, vamos a ver, coloquémosle 25K. Dice, la corriente en la resistencia 1 es de 0.006 y la corriente en la resistencia 2 es de 0.0048. Aquí ya tenemos un resultado de los valores de las corrientes en cada una de las resistencias. Bueno, para el cuarto ejercicio dice, realice un programa que capture el valor del voltaje en unidades de voltios y de resistencia en unidades de ohmios y almacene el primer arreglo del valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Y en el segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en las unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios y mostrar los resultados al usuario. Bueno, tenemos aquí, dice, vamos a ver el valor del voltaje. Dice, voltaje, la B, bueno, voltaje es la entrada, ingresa el valor de la tensión. Entonces dice, si B es mayor o igual a 1, si B es menor que 1000, entonces el valor de la tensión está en voltios. Y le doy fin. Y sigo con el segundo. Si B es mayor o igual a 1000, y si B es menor a 1.000.000, el valor de la tensión está dada en kilovoltios. Y así sucesivamente, vámonos haciendo con megavoltios, luego milivoltios, microvoltios, y luego pasamos al valor de la resistencia, que dice R es igual a la entrada. Entonces dice, ingresa el valor de la resistencia. Aquí yo ingreso el valor de mi resistencia, digo si R es mayor o igual a 1, y si R es menor que 1000, entonces que me aparezca en la pantalla de esto la resistencia en ohmios, me va a dar que me va a dar que la resistencia va a estar en ohmios. De igual manera, hacemos lo mismo que hicimos en el voltaje, teniendo en cuenta las unidades de medida. Por último, damos los valores a la corriente, de igual manera como hicimos con el voltaje y la resistencia, dándole miliamperios, megaamperios, kiloamperios, nanoamperios, para que me dé el resultado de esto que seguimos con la ley de Ohm. Entonces, para ver el resultado vamos a verificar su funcionamiento. Dice así: ingresa el valor de la tensión, vamos a poner 1500 por ejemplo. Dice, el valor de la tensión está en kilovoltios, ingresa el valor de la resistencia, vamos a colocar por ejemplo 2900. Dice, el valor de la resistencia está en kiloohmios, el valor de la corriente está en miliamperios y es de 0.0517241 amperios. ¿Ok?
Entonces ahí demostramos que damos un valor y me lo dice en kilovoltios, damos otro valor, me lo lleva de la resistencia y me lo lleva en kiloohmios, y me dice el resultado de la corriente en miliamperios. Ok, seguimos con el siguiente ejercicio. Bueno, para el último ejercicio dice, realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro del circuito ya sea serie o paralelo, y con esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueden reemplazar. Bueno, dice así, ingreso los valores de las capacitancias, en este caso lo limité a 4 capacitancias. La capacitancia en este caso sería paralela, ya sabemos que se comporta diferente a las resistencias. Una capacitancia en paralelo se comporta igual que una resistencia en serie. Entonces decimos, el valor de la capacitancia en paralelo es de esta capacidad. Damos la capacidad total de la capacitancia en paralelo. Y le decimos que si la capacitancia es menor que 1 y la capacitancia es mayor que 0.001, el valor de la capacitancia está en milifaradios. De igual manera, hacemos el mismo ejercicio para llevarla a microfaradios y a nanofaradios. Aquí obtenemos una capacitancia en serie. La capacitancia en serie se comporta como la resistencia en paralelo en un circuito resistivo. Entonces decimos que la capacitancia en serie es igual a 1 sobre 1 dividido C1, la capacitancia 1, más 1 sobre la capacitancia 2, más 1 sobre la capacitancia 3, más 1 sobre la capacitancia 4. Decimos el valor de la capacitancia en serie es de esto, CS, y decimos si la capacitancia en serie es menor que 1, si la capacitancia es mayor o igual a 0.001, el valor de la capacitancia está en milifaradios. De igual manera, obtenemos las mismas unidades que vimos en la parte superior con las capacitancias en paralelo. O sea que este circuito me va a dar tanto el valor tanto de la capacitancia en serie como la capacitancia en paralelo. Vamos a ver el resultado de este ejercicio. Decimos que dice, escribe el valor de la capacitancia 1. Perdón, aquí toca borrar nuevamente. Toca borrar y volver a ingresar y darle play. Ok, pequeño error. Capacitancia 1, decimos que microfaradios 0.0000008. La capacitancia 2 sería 587. La capacitancia 3 sería 0.0048. La capacitancia 4 sería 0.000125. Entonces me dice, el valor de la capacitancia en paralelo es de 0.000768. El valor de la capacitancia está en microfaradios y el valor de la capacitancia en serie es de 0.00064. El valor de la capacitancia está en microfaradios. Ok, entonces puedo deducir que me está dando en microfaradios, me está dando la capacitancia total
en un circuito en serie y la capacitancia total en un circuito en paralelo. Bueno, compañeros, muchas gracias.